¿Podemos decir que hay máquinas que creen arte? Sí, sí, totalmente. Ya hay máquinas que crean arte. De hecho, bueno, como señalaba en el libro, ya se han vendido obras en Sotheby's y en Christie's, en obras creadas por inteligencia artificial. También ya se está exponiendo en el MoMA en Nueva York obras creadas por inteligencia artificial. La cuestión es qué entendemos por obras creadas por inteligencia artificial, ¿no? Ahí sería un poco la cuestión. Si entendemos obras creadas autónomamente sin intervención humana de ningún tipo, o si hablamos de obras en las cuales pues las máquinas inteligentes son una herramienta muy cualificada, pero continúan siendo una herramienta al servicio de los seres humanos. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards, el lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Escuchen bien, es licenciado en Derecho por la Universidad de Vigo, con premio extraordinario de fin de carrera. Es doctor en Derecho Europeo por la Universidad de Bolonia, en Italia. Es profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo, en España. Es consejero académico de la oficina de Joint Rock Monaguer en Madrid. Es investigador en múltiples proyectos europeos, ganador de múltiples premios, autor de más de 70 publicaciones, artículos doctrinales, capítulos de libro, comentarios de jurisprudencia y autor, por ejemplo, fíjense, de una cantidad de libros sobre temáticas que son las que están ahora en boga y los escribió antes de que se pusieran de moda. Escribió sobre el carpooling, la propiedad intelectual de las obras creadas por inteligencia artificial, también en inglés de reciente edición por Aranzada y Thomson Reuters, 25 Things You Should Know About Artificial Intelligence, Art and Copyright. No es otro que Pablo Ignacio Fernández Carballo Calero. Pablo, ¿cómo estás? Garrett te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, encantado de estar aquí en esta entrevista. Es un placer para nosotros, Pablo, lo decíamos recién. Te has dedicado a investigar un montón de temas antes de que se pusieran de moda, antes de que explotaran como temáticas, por caso esto de la propiedad intelectual. ¿Se puede hablar de propiedad intelectual cuando hablamos de inteligencia artificial? Bueno, pues esa es una cuestión muy interesante porque realmente el problema que plantea la inteligencia artificial es que viene a cambiar un poco los fundamentos de la creación tal y como los teníamos concebidos hasta el momento, ¿no? Hasta el momento presente era pacífico afirmar que el usuario de la herramienta sería el titular de los derechos de autor, porque al final y al cabo las herramientas, pues llámese un pincel, ¿no? Para el pintor, o un compás para el arquitecto, la cámara para el fotógrafo, pues no dejarían de ser eso, herramientas pues a través de los cuales los autores y las autoras plasman su visión del mundo, ¿no? Por eso, como decía, hasta ahora era pacífico afirmar que el usuario de la herramienta sería el creador y por lo menos el titular originario de derechos de autor. Es decir, a nadie se le ocurriría pensar que porque tú utilizas Microsoft Word para escribir una novela, pues el creador de Microsoft Word no tendría algún derecho sobre la misma. Pero claro, esto ha cambiado un poco con el advenimiento de la inteligencia artificial y sobre todo con estos sistemas que son capaces de generar decisiones autónomas, ¿no? Por sí mismos a lo largo del proceso creativo. Entonces, lo que se plantea, así por decirlo de una manera simple, es hasta qué punto los usuarios siguen teniendo el control, ¿no? de los outputs o de los resultados, y hasta qué punto se puede establecer una conexión entre lo que hace el usuario y lo que al final surge como obra. Y por eso se plantea un poco esta cuestión de si podemos, con el advenimiento de la inteligencia artificial, seguir hablando de derecho de autor en los parámetros hasta ahora conocidos, o tendríamos que hablar de un nuevo concepto de autor en esta era más automatizada. Pablo, haces ahí un planteo muy interesante y yo te hago una primera pregunta, a lo mejor para el que empezó a seguir estos temas en 2022 o en 2023. ¿Es una discusión abstracta o es una discusión que ya tiene aplicaciones prácticas? Digo, ¿ya hay máquinas que creen arte? ¿Podemos decir que hay máquinas que creen arte? Sí, sí, totalmente. Ya hay máquinas que crean arte. De hecho,
bueno, como señalaba en el libro, ya se han vendido obras en Sotheby's y en Christie's, en obras creadas por inteligencia artificial. También ya se está exponiendo en el MoMA en Nueva York, obras creadas por inteligencia artificial. La cuestión es qué entendemos por obras creadas por inteligencia artificial, ¿no? Ahí sería un poco la cuestión. Si entendemos obras creadas autónomamente sin intervención humana de ningún tipo, o si hablamos de obras en las cuales pues las máquinas inteligentes son una herramienta muy cualificada, pero continúan siendo una herramienta al servicio de los seres humanos. Ahí te conecto, Pablo, porque marcás ahí una línea y una categorización con la participación o no que se da de la persona humana en ese proceso creativo, en la creación de esa obra. Es muy difícil, ¿no? Trazar esa línea de cuánto fue el aporte de la persona y cuánto fue el aporte de la máquina. Eso es lo que el derecho también se está preguntando ahora. Sí, esa es efectivamente, esa es la cuestión clave. Porque si hablamos de obras creadas con la colaboración de máquinas inteligentes, podríamos seguir diciendo que hay un link o una conexión entre la creatividad humana y el resultado. A pesar de contar con una herramienta cualificada, se podrían aplicar las categorías generales del derecho de autor que conocemos hasta ahora, mientras que si hablamos de obras generadas autónomamente por las máquinas, a día de hoy hay muchos autores que dicen que esto no es posible, ¿no? Porque al final las máquinas no dejan de ser un conjunto de datos que nosotros introducimos. Pero bueno, por eso yo en la monografía hablo de que cuando hablamos de obras creadas autónomamente por IA, estamos hablando de obras en las cuales no hay intervención humana, si es que a día de hoy esto es posible, obras en las cuales podemos hablar de una intervención humana mínima o insuficiente, es decir, una intervención que en todo caso es insuficiente para poder fundamentar el principio de autoría, tal y como lo conocemos hoy, ¿no? Que a una concepción y ejecución de la obra. Y como tú muy bien dices, pues el crear esa línea es muy complicado. De hecho, en un reciente caso que hubo ante la United States Copyright Office, ¿no? En el caso del cómic Zarya of the Dawn, precisamente la oficina tuvo conocimiento de que las imágenes habían sido creadas por inteligencia artificial, pues a través de unos comentarios que había hecho la autora en redes sociales. Quiero decir que si no se hubiera llevado a cabo estos comentarios, la oficina en una primera aproximación no habría podido distinguir el contenido creado por la persona y creado por las máquinas, porque lo que está claro es que formalmente los resultados de las máquinas encajan en el concepto de obra, ¿no? Del convenio de Berna, y muchas veces pueden ser estéticamente incluso superiores a los logrados por seres humanos. Por lo tanto, se está planteando también hasta qué punto ahora los seres humanos, cuando presentan obras para proteger en diferentes registros, deben desvelar qué contenidos han sido creados con la ayuda o autónomamente por inteligencia artificial. En este reciente libro tuyo, Pablo, que primero lo publicaste en español ya hace algunos años y ahora lo editaste también en inglés y lo metés en la discusión en el mundo angloparlante, tomabas una posición de algo que en el mundo todavía no se han definido de manera general, que es, bueno, tenemos estas obras, ¿qué hacemos jurídicamente con estas obras? Y vos planteás y hacés una argumentación de que deberían entrar en el dominio público. ¿Por qué deberían entrar en el dominio público? ¿Qué significa esto? Sí, a ver, las opciones son diversas, ¿no? Yo en el libro he manejado un poco la solución inglesa de las Computer Generated Works, que la criticaba, también una solución americana de las Work Made for Hire, entender que son obras hechas por encargo, con las particularidades que tiene la regulación americana en ese sentido. Hay otras opciones, como intentar crear un derecho sui generis. Bueno, esta es una opción que desde luego podría valorarse. Lo que pasa es que habría que definir muy bien el contenido de ese derecho, los plazos. No podemos, por ejemplo, hablar de que los derechos de autor se extinguen a los 70 años, ¿no? De la muerte del autor, porque aquí estaríamos hablando de máquinas inmortales, ¿no? O lo que es peor, como decía en el libro, certificar la defunción de las máquinas para que empezaran a computar estos plazos. Y bueno, yo hablaba de dominio público porque desde una perspectiva de los fundamentos de derecho de autor siempre se han asociado con la creatividad humana, ¿no? Y entonces lo que planteaba es que al final
el que crea el software, el que crea la inteligencia artificial, ya tiene derechos de autor sobre el software y ya puede obtener los correspondientes royalties por licencias, pero aquí estamos hablando de obras en las cuales nosotros estamos reconociendo desde un principio que son creadas autónomamente por inteligencia artificial, es decir, que no hay intervención humana de ningún tipo, si es que, como digo, a día de hoy esto es posible, o en las cuales estamos hablando de una intervención humana mínima o insuficiente, es decir, en todo caso, irrelevante para poder fundamentar el principio de autoría. Por lo tanto, digamos que cuando yo hablo de obras creadas autónomamente por inteligencia artificial, no hay un ser humano que merezca protección por derecho de autor porque la actividad que ha llevado a cabo no merece esa protección, ¿no? Por eso distinguía el caso que, como tú dices, no es fácil de distinguir de estos supuestos a aquellos en los cuales, pese a que cuentas con una máquina inteligente, tú puedes demostrar que has llevado a cabo una labor creativa muy importante, ¿no? Aquí teníamos el ejemplo del próximo Rembrandt, ¿no? El cuadro The Next Rembrandt, que salió a la luz en 2016, en el cual durante un año y medio, pues historiadores, matemáticas e ingenieros estuvieron alimentando al sistema para crear esta obra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que seleccionaron miles de fragmentos pictóricos de obras de Rembrandt en un momento muy concreto, retratos, le dieron exactamente las pautas de lo que había que crear. Entonces yo creo que ahí sí que subsiste ese factor humano y puedes hablar del sistema de inteligencia artificial como una herramienta cualificada. Pero si tú realmente a la herramienta no le das prácticamente nada y ella crea por sí misma, no veo cuál es el fundamento de que haya que tener una protección por la propiedad intelectual que siempre ha estado asociada a la creatividad humana, ¿no? ¿Cuántos puntos interesantes ahí, Pablo? Te tomo uno por caso, porque dabas la explicación de cómo en Estados Unidos algunos habían intentado justificarlo, work for hire, lo del trabajo por encargo, y digamos que te adelantabas a una discusión que está teniendo lugar todavía en los Estados Unidos y que no ha tenido respuesta, la huelga del sindicato de guionistas, ¿no? Que uno de los puntos que están discutiendo por el cual han ido a la huelga es que están en contra de los del sindicato de la inteligencia artificial que muchos estudios de cine y de televisión quieren empujar. Como profesor de Derecho Mercantil, imagino que también ves el costado económico de toda esta discusión, no solamente el costado jurídico, ¿no? Sí, totalmente. Aquí hay un problema, como siempre pasa en esto, de si nosotros vamos a tener una postura común, ¿no?, en la Unión Europea. ¿Qué pasa si esa postura es menos pro inteligencia artificial en comparación con otros países? Pues también hay un miedo a que la industria, ¿no?, y la inversión se vaya a esos otros países. Ahí se ve, por ejemplo, muy claro la diferente aproximación cuando hablamos de los datos con los cuales se alimentan los sistemas, ¿no? Porque yo creo que aquí hay dos temas clave, que son los inputs, es decir, los datos con los que tú alimentas esos sistemas para que creen, y luego los outputs, es decir, cómo calificamos a esos resultados que se generan, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, que hay países más progresistas que dicen que cuando alimentas a estos sistemas, esos datos no deben estar protegidos por derechos de autor. Hay otros que dicen que sí, que hay que tratarlos como obras con un tratamiento estándar, con lo cual estarían sujetos a derechos de autor en ciertos casos, y hay otros que dicen, bueno, pues no los vamos a someter a derechos de autor si el resultado pues no persigue una finalidad económica, ¿no?, sino una finalidad más bien científica, educativa, etcétera. Entonces, claro, a la hora de legislar, como tú muy bien dices, podemos tener una visión más o menos romántica si la queremos alinear con los principios de autoría y del derecho de autor tal y como lo concebimos, pero también puede haber una parte económica que nos puede llevar a forzar los fundamentos de derecho de autor, pues para que no se vaya toda esa inversión, ¿no? Por eso yo en el libro hablaba de dominio público, pero también entiendo que se pudiera hablar de un derecho sui generis, pero muy, muy bien delimitado, ¿no? Claro, porque, a ver, no es lo mismo yo que me escuche la discografía completa de los Beatles y trate de tocar la guitarra como George Harrison, que darle la discografía completa en MP3 a la inteligencia artificial para que aprenda de esas canciones, ¿no? Sí, claro, yo siempre digo que el arte, si tú lo miras desde un punto de vista meramente estético, puede ser que los resultados que haga la inteligencia artificial puedan incluso ser superiores, ¿no?, o estéticamente,
pero lo que nunca van a reflejar es el esfuerzo, ¿no? Y el alma del artista. Entonces, las horas y horas invertidas en crear esas canciones que tú hablas, ¿no? O los diferentes estados de ánimo que tenían los artistas a la hora de crear. Yo creo que cuando tú compras un cuadro o cuando tú compras una canción, estás comprando un esfuerzo humano detrás, estás comprando unas vivencias del artista, ¿no? Que lo pueden hacer crear discos más oscuros, ¿no? En la música. Estoy pensando en el último de Leonard Cohen, ¿no? Sí, tremendo. Claro, You Want It Darker, ¿no? Y un poco él cómo refleja sus estados de ánimo, y eso obviamente la inteligencia artificial no te lo va a dar, porque la inteligencia artificial va a funcionar con unos parámetros que nosotros le damos y creará, ¿no? Entonces, ahí está un poco la cuestión, ¿no? Hasta nos llevaría un poco a la pregunta de qué es el arte, ¿no? Y si ese arte tiene que reflejar no solo un resultado puramente estético, formal, sino también un alma, ¿no? del autor que hay detrás. Y que nos lleva a la penúltima pregunta de esta entrevista, Pablo, y luego no te robamos más tiempo, porque se dice mucho que la inteligencia artificial nos está haciendo repensar las bases del derecho de propiedad intelectual, pero también un poco de todo el derecho, ¿no, Pablo? Sí, claro. Por ejemplo, en el ámbito, bueno, nosotros que entendemos propiedad intelectual en un sentido amplio, ¿no? Como derecho de autor, que es lo que yo he trabajado, pero también propiedad industrial, pues por ejemplo en el ámbito de las patentes se han hecho varias solicitudes de patente en las cuales específicamente se ha indicado que el autor era una máquina, ¿no? Y en la mayoría de las legislaciones, en la mayoría de las jurisdicciones se están rechazando estas solicitudes. Hay alguna excepción, ¿no? Como por ejemplo Sudáfrica, pero un poco el reto es el mismo, es decir, llega una solicitud de patente, una invención que es nueva, que tiene actividad inventiva, que es susceptible de aplicación industrial, pero el inventor no es una persona física. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, quiero decir que el problema que se plantea a nivel de derecho a autor también se puede plantear a nivel de patentes. La solución no tiene por qué ser la misma, porque a lo mejor en patentes pues, nos puede interesar más el invento como algo que pueda generar un beneficio para la humanidad, y a lo mejor en este caso pues, a nosotros nos interesa más el resultado. En derecho a autor yo entiendo que los artistas pues estén preocupados, ¿no? Lo cual no significa que haya otros artistas que han trabajado desde hace muchos años con lo digital y que esto les parezca una herramienta pues útil, ¿no? Yo no estoy diciendo que la inteligencia artificial no se pueda convertir en un aliado, ¿eh? Todo lo contrario. El problema es eso, que sea un aliado y que no sea un sustituto de los seres humanos, ¿no? A la hora de crear. La última pregunta, Pablo, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Pablo Ignacio Fernández Carballo Calero? Bueno, pues en relación con este tema, yo creo que una inquietud básica, ¿no? Que tenemos muchos, y es que al final le demos tanto poder a las máquinas pues que acaben convirtiendo a los seres humanos en prescindibles, ¿no? Puede sonar un poco catastrófico, un poco apocalíptico, pero yo creo que la inteligencia artificial puede ser súper útil para los seres humanos, puede darnos diagnósticos de enfermedades, puede ayudar a que trabajos penosos, incluso para la vida de los seres humanos, los podamos resolver por otra vía, pero me gustaría que todo esto fuera acompañado pues, de una formación alternativa para que la gente no pierda sus puestos de trabajo, sino para que se les pueda reorientar a otras tareas. Y sí, me preocuparía que en cambio actividades que pueden hacer los seres humanos que seamos sustituidos por las máquinas, ¿no? En términos de eficiencia económica. Te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un abrazo. Nada, muchísimas gracias Ernesto a vosotros por la entrevista y encantado. Un abrazo. Lo teníamos al doctor Pablo Fernández Carballo Calero aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.